le siga bendiciendo grandemente. Es una alegría, un gozo estar con mis hermanos. Hace tiempo que no nos vemos. Hermanos, reciban los saludos de mi esposa, allí en la congregación también. Y vinimos en esta mañana y encontré la pastora Valeria. Y ya la otra vez estaba por concretar ahí, así que bueno, justo ahora para que el domingo esté por la iglesia. Somos del mismo pueblo, tomen asiento. Con la pastora Valeria somos del mismo departamento, nada más que yo soy de un pueblo, más adelante, cerca de Belén y de Constitución, tal vez que alguno conoce. Así que somos de por allí. Cuando vinimos antes de venir a Montevideo, tengo una prima que siempre me invitaba a ir a la iglesia. Y yo siempre iba postergando, sí, más adelante. Vieron como muchas veces, así, como muchas veces hacemos. Hermanos, sí. Y ella siempre me invitaba para que iba ella con los hijos, el esposo. Y yo siempre, a veces pasaba por la iglesia, digo, a esta manga es loco, ni ahí que voy. Pero era lo que yo pensaba. Pero los últimos tiempos, antes de venir para Montevideo, si bien antes andábamos a veces a un baile, no era muy de tomar, pero a veces, eso era antes. Tomaba, pero siempre tenía un vacío en mi corazón. Y los últimos tiempos, hermanos, me sentaba frente a la iglesia donde ella iba, escuchaba las canciones, después me iba para casa. El Señor me estaba preparando ya. Y Él estaría diciendo, bueno, prepárate porque dentro de poco vas a estar. Y creo que fue año y algo de estar acá en Montevideo, conocí al Señor por su gracia y misericordia. Así que, hermanos, Dios empezó a tratar conmigo a través de la radio. Qué importante. A veces la radio me liberó a través de la radio. Ahí empecé a ser libre. Y ahí el Señor empezó a obrar en mi vida. Amén, yo me di cuenta que estaba mal, que necesitaba a alguien. Digo, tendré que ir a un psicólogo porque me sentía mal. Y en ese tiempo empecé a escuchar una radio y ahí Dios empezó a tratar en mi vida. Me quebrantó primero. Y después me empezó a liberar. Primero me quebrantó. Y cuando iban a orar, hermano, ay, estos van a orar de vuelta. Y saben, tal vez que alguno conoce dónde era la Gemo, que es un motociclo, creo que por último. Y ahí conocí la palabra. Así que, hermanos, cuando estaba ahí, empezaban a orar, me venían unas ganas y después me agarraba con... es como una montaña de tierra, así, porque era una fábrica de autos. Y ahí dejaba la radio y empezaba. Hasta que decía, Señor, ayúdame. Y me venía paz en mi corazón. Y otras veces con los árboles. Empezaban a orar, digo, estos locos van a orar de vuelta. Y ahí empezaba de vuelta. Y le decía, Señor, dame paz. Venía paz. Las últimas veces, cuando iban a orar, me mordía las manos. Hasta que me sangraban las manos. Señor, ayúdame. El Señor obraba. No sé si fueron meses, no sé qué tiempo, pero la cuestión es que Dios fue obrando. Así que ese Dios de poder es real. Amén. Ese es un Dios de milagro. Un Dios que libera, nos hace libres. Hermanos, y le decía, cuando le decía, Señor, ayúdame, venía paz. Y las primeras veces que fui a la iglesia, quería agarrarme con la silla. Señor, ayúdame, venía paz. Es bueno el Señor, es misericordioso, es poderoso, amén. Así que, hermanos, qué lindo que es el Señor. Y su palabra dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En este evangelio que hemos creído es un evangelio de poder. Amén, hemos experimentado y sé que tú has experimentado el poder de Cristo. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de la palabra. Es poderosa la palabra de Dios que permanece para siempre en los cielos. Mire donde dice los cielos y la tierra van a pasar,
pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Así que, hermano, ¿cuánto tenemos para agradecer al Señor? ¿Cuánto tenemos para dar gracias de que nos escogió por gracia y misericordia? Y miren dónde estamos hoy. Y Dios sigue obrando en nuestras vidas. Dios, ¿hasta cuándo va a orar el Señor? ¿Hasta que nos toque partir o hasta que suene la trompeta? ¿Cuántos se están preparando? Amén, para el sonar de las trompetas. Ese día glorioso donde la iglesia será levantada. Así que, iglesia de Cristo, te sigo alentando. Sé que te han alentado, que estás alentada, alentado, pero que el Señor siga fortaleciendo tu vida. Y más en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil. Miren lo que estamos viviendo en un país tan pequeño, de 3 millones y poco, hermanos. Parece que fuera otro país. Las cosas que estamos viendo, hermanos, bien dice la palabra, que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar, la violencia, todo lo que nosotros estamos viendo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Así que maravilloso estar en los caminos del Señor. No sé cuántas luchas, cuántas pruebas has tenido para llegar a la casa de Dios, pero gloria a Dios que has podido llegar. Eso es lo grandioso y maravilloso, permanecer en los caminos del Señor. Lucha y prueba vamos a tener, no es que venimos a la iglesia, se terminaron las luchas y las pruebas. Pare de sufrir, no, pero Dios nos da la fuerza. Amén, no es que pare de sufrir, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, dificultades, pero también vamos a tener victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, gloria a Dios. Qué lindo que el Señor nos haya escogido para darnos vida eterna. Qué maravilloso que es el Señor. Vayan abriendo sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a pedirle al Señor que nos esté hablando en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que en esta mañana tú nos hables, nos ministres, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Que tú nos fortalezcas, que tú nos ministres. Gracias por la bendición de poder estar en el mejor lugar donde se predica tu palabra, en tu casa, con los hermanos, como dice tu palabra. Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, aquí la palabra del Señor en Pedro nos viene hablando. Ahora vamos a estar compartiendo en el capítulo 5, pero queremos tocar algo que dice en la palabra aquí en el capítulo 4, pero tú no lo busques. Habla acerca de que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Amén. Es que tenemos que saber que el cristiano va a pasar lucha, va a pasar prueba, va a pasar dificultades, pero no nos olvidemos que el Señor está con nosotros y que Él prometió darnos la victoria. También dice que si somos vituperados por el nombre del Señor, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Miren, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, dice que, hermanos, el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo reposa. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando hemos recibido a Cristo en el corazón, hemos recibido lo máximo. Dios compartió su naturaleza divina con nosotros y nos dio de su Espíritu, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Qué lindo tener el Espíritu Santo, ser templo del Espíritu Santo de Dios. Saber que donde nosotros vamos, Él va con nosotros, Él nos acompaña, Él nos da la victoria. Como decíamos, sí que vamos a tener pruebas, sí que vamos a tener lucha, van a haber dificultades, se va a levantar el enemigo, pero por sobre todo eso va a haber victoria en el nombre de Cristo. Amén.
¿Qué más podemos ver? Dice también la palabra del Señor que somos testigos de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo decía que era testigo de los padecimientos de Cristo y decía también que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Te has puesto a pensar lo que hemos recibido? Esa gloria que será revelada, nosotros somos participantes, tenemos que esperar con expectativa. ¿Cuándo va a ser? Estamos en los últimos tiempos, pero tenemos que estar con esa expectativa. ¿Cuándo será? ¿Qué irá a acontecer hoy? ¿Qué irá a acontecer mañana? ¿Qué hará Dios con mi vida? ¿Qué hará Dios con la iglesia, con mis hermanos, con mi familia? Porque la palabra de Dios dice que somos participantes, que vamos a participar de la gloria que será revelada. Hay que estar con esa expectativa. Yo quiero estar, Señor. Quiero llegar a ese día. Quiero un día estar en tu presencia por la eternidad. Aunque aquí nos toque llorar, aunque aquí nos toque pasar dificultades, hermano, tenemos que mirar más adelante con esa expectativa de que un día estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Así que qué maravilloso lo que nos espera, lo que le espera a la iglesia de Cristo, a la iglesia amada que Él dio su vida para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para que también seamos llenos de su presencia. Y como decía hoy la palabra que compartió el hermano, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es eso que nos ha dado el Señor, nos ha dado gozo, nos ha dado la alegría, nos ha dado paz, nos ha dado sabiduría, entendimiento, nos ha dado autoridad. Nos ha dado los frutos del Espíritu Santo para este 2025 que estamos pasando con luchas, pruebas, hermano, pero tenemos su presencia. Podemos contar con el Espíritu de Dios. Dice la palabra que muchos investigaron cuándo era que iba a acontecer todo eso y se les reveló a ellos, los profetas, que no era para ellos que ministraban, sino que era para nosotros, para los que estamos en este tiempo. Hermanos, sí que tenemos que andar contentos, gozosos, alegres con el Señor en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amén. Dice también el versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Pedro: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo estás esperando ese momento? ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? Porque podemos mirar, hermanos, las guerras, los rumores de guerra están ahí. El pueblo de Dios, Israel, está en guerra de varios frentes. ¿Y cuál es lo que quiere el enemigo? Lo que quiso siempre, destruirlo. Pero mira cómo está. A pesar de ser un país pequeño, de 22.000 kilómetros y algo, como un poquito más grande que Tacuarembó, uno puede ver cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo bendice. Amén. Y hermanos, uno puede ver enfrentándose con países más grandes que ellos, de 100 millones de habitantes, con 9 y algo que tiene Israel. Pero aún así Dios lo guarda. Claro, tiene que conocer a Cristo, muchos ya conocen. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, cuando levante a su iglesia amada, amén. Así que hay que estar preparado. ¿Cuándo será el día y la hora? Nadie lo sabe, pero sí tenemos que estar velando, sí tenemos que estar despiertos, sí tenemos que estar orando, creyendo a la palabra, cuando tengamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y recibir la palabra del Señor, pero también para poder alabarle, para poder agradecerle por la vida. Qué linda que es la vida, hermano, a pesar de todas las dificultades, linda la vida. Qué lindo que es vivir, qué lindo que es poder andar, qué lindo que es poder disfrutar
de poder ver, poder escuchar, caminar, amén, escuchar la palabra, ver la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, saber que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de milagro, el Dios que hizo los cielos y la tierra, lo tenemos en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso esto? Es maravilloso ser templo del Espíritu Santo de Dios. A donde nosotros vamos, el Señor nos acompaña. Antes no le conocíamos, ignorábamos, ni sabíamos que había un Jesús de amor, de misericordia. Siempre nos decían, mirá que Dios te va a castigar. Y nos imaginamos a Dios ahí esperándonos en la primera paz. Pero hasta que un día conocimos el Evangelio eterno. Ese Evangelio de poder que nos hizo libres. Que nos da la victoria. Amén, que nos da la victoria contra el enemigo. Nos dio la autoridad para atar los poderes de Satanás. Mirá lo que nos dio el Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya sabemos quién es, el que tenemos en nuestros corazones, el que vive en nuestro corazón. Amén, el que mora. Así que, hermano, cuántas cosas podemos ver en la palabra del Señor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar en la palabra, hay que perseverar en buscarlo, en amarle, en darle gracias, en adorarlo, en exaltarlo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Mira, soy testigo cuántas veces cuando estaba comenzando, y muchas veces también, venía, hermano, a la casa del Señor. ¿Y sabe dónde Dios me hacía libre? En la alabanza. Dolores de cabeza. Venía, hermano, ahí, sin ganas a veces. Pero en la alabanza Dios me hacía libre. Porque la palabra de Dios se cumple. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, muchas veces alababan a Dios. Y Dios daba la victoria. Así también, hermanos, cuando la iglesia le alaba, Dios le da la victoria. Amén. Qué bueno que es Dios. Ahora dice, en su palabra, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Mira qué maravilloso. Dios nos manda a ser humildes, a humillarnos, a reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos de su toque, que necesitamos de su fuerza, que necesitamos de su presencia. Pero dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Estamos bajo la poderosa mano del Señor. Amén, qué lindo que la mano de Dios está sobre nuestras vidas para guardarnos, para darnos victoria, para fortalecernos. Es maravilloso el Señor. Amén. Qué lindo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces queremos ya ahora. ¿Y dónde está Dios? Que quiero esto, quiero lo otro. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Amén. Todo esperamos algo de Dios. Todo estamos orando por nuestra familia, por la iglesia, por los hermanos, por el país, por nuestras propias vidas. Y tenemos promesas de Dios. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios para aquello que Dios nos ha dicho. Amén. Así que dice, si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar, no en el tiempo nuestro, en el tiempo de Él. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Dios comenzó en tu vida, en tu corazón,
la buena obra y la va a terminar, la va a perfeccionar, pero tú tienes que seguir perseverando, tienes que seguir firme. Cuando vengan las luchas y las pruebas, parate sobre la roca inconmovible de los siglos, que se llama Jesús de Nazaret, y orá a Dios y clamá a Dios, que Dios te va a fortalecer. ¿Cuánto necesitamos del Señor todos los días? Amén. Es maravilloso lo que el Señor nos dice. El versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como decía hoy cuando estábamos orando. Echando toda vuestra ansiedad. Todos tenemos, a veces estamos medio ansiosos. Queremos esto, nos pasa lo otro. Pero el Señor nos dice en esta mañana, echando toda ansiedad, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El pastor de los pastores nos está cuidando. El pastor de los pastores nos alimenta, nos sana, nos libera, nos fortalece, nos unge, nos da ganas de vivir, nos da esperanza. Amén, abre nuestros ojos a la palabra de Dios y ahí podemos ver cuántas bendiciones tenemos para nuestras vidas, para los nuestros, para nuestros hermanos. Así que Iglesia de Cristo, dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No lleves las cargas sobre tus hombros. Ponlas en el Señor. Que Él te va a aliviar tus cargas. Porque si llevamos las cargas nosotros, hermano, no vamos a poder. Se va a hacer tan pesado. No vamos a poder seguir adelante. No nos van a dar la fuerza. Nos vamos a cansar. Nos vamos a agotar. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a descansar en el Señor. Señor, descanso en ti. Y cuando tú vengas a la iglesia, deja las cargas. Y no cuando salga, no las agarres, las llevo aquí. ¿Dónde están las mías? Acá están. No. Aprendí a descansar en el Señor. Se va a hacer más fácil. Amén. Se va a hacer más liviano. Se va a hacer más llevadero. Tenés que aprender a descansar en el Señor. Porque dice que Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Él nos cuida. Él nos da la victoria, Él nos da la fuerza, Él nos unge. Hermanos, Él nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que tú estás necesitando en este tiempo? Que no lo podrá hacer el Señor. Nosotros los hombres no podemos hacer. Pero hay uno que lo puede hacer, se llama Jesús. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es el que estuvo muerto y resucitó. Y es el que ahora está en nuestros corazones y sabemos que Él vive porque hemos tenido un encuentro con Jesús. ¡Qué maravilloso! Que el Señor nos haya escogido para vida eterna. Nos amó, hermano. Él nos amó primero. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gloria a Dios, gracias, Señor. Él nos eligió. Y si Él nos eligió, no es para que nos quedemos en la mitad del camino, es para que lleguemos a la meta máxima, a la meta final, que es la salvación, que es la vida eterna. No nos dice que no va a haber dificultades, sino que nos dice que son necesarias para que nosotros estemos cerca de Él, tomados de su mano, para que aprendamos a depender de Cristo. Señor, dependo de ti. Padre eterno, dependo de ti. Espíritu Santo, dependo de ti. En el nombre de Jesús, dame la fuerza. No tengo fuerza. Aumenta mi fuerza, dame fuerzas nuevas y Él te va a fortalecer. Qué lindo, qué bueno. Qué precioso que es tener al Señor. Meditar en su palabra. Saber, hermanos, que su palabra es poderosa. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño en este tiempo? ¿Qué es lo que te desvela? El Señor nos dice,
que aprendamos a descansar en Él, porque eso va a traer problemas a nuestra salud. Tenemos que aprender a descansar en Jesús. Amén. Echar nuestras cargas sobre Él. Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis preocupaciones, aquí están los problemas, te los entrego a ti porque yo no puedo, pero tú eres poderoso, tú sí que puedes. Voy a aprender a descansar en ti y vas a ver que Dios te va a dar fuerza. Vas a ver que vas a sentirte liviano. Vas a mirar las cosas de otra manera. Amén. Recuerdo cuando en esos primeros tiempos que estaba caminando en los caminos del Señor, un día el Señor me liberó en un culto de oración. Y hermanos, y ese día parecía que me iba a morir. Y estaba el pastor orando y yo quería decirle, pastor, orá por mí. Pero bueno, él estaba orando y hasta que en un momento me liberó. Y cuando salgo para afuera, cuando termina la reunión, que miro los árboles, parece que los árboles aplaudían, no era que los árboles, era que Dios me había liberado, veía las cosas de otra manera y miraba los árboles. Dios me había hecho libre. Qué lindo que es sentirse libre. Qué lindo que es sentir la libertad, que es sentir la presencia de Dios. Amén, qué lindo que es tener su presencia en nosotros. Por eso que Él dice, hermano, que Él nos dio su espíritu, el espíritu de adopción. ¿Se acuerdan cuando dijo que iba a recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hemos recibido el Espíritu de Dios? Tenemos poder en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Así que Iglesia de Cristo, hay que aprender en los tiempos que se vienen. Qué tiempos difíciles, pero qué bueno cuando uno mira, por algo el Señor nos tiene en este tiempo. Por algo nos hizo nacer en estos tiempos. Amén, algunos tenemos unos añitos más. No vamos a decir cuánto, pero un lotecito. Pero qué bueno tener a Cristo, gloria a Dios. Tener vida eterna, tener su presencia. Amén, tener nuestros hermanos para orar los unos por los otros. Es maravilloso nuestro Dios. Dice su palabra, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Ya lo de afuera, eso es para nosotros, tenemos que tener cuidado, ser sobrios, orar. Porque dice que el diablo anda como león, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé fuerza. Que estemos velando. Amén. Que seamos como aquellas 5 vírgenes prudentes. Amén. Que habían tomado sus lámparas, pero también tenían aceite. Las otras se le apagaron las lámparas. Que Dios nos ayude. Que estemos velando. Amén, orando, clamando a Dios, leyendo su palabra, escudriñando las escrituras. Amén, estudiando, como decía la pastora, preparándonos para conocer su palabra. Porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Así que hay que estar preparado, Iglesia de Cristo. ¿Te acuerdas? Dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Te acuerdas de Daniel en el foso de los leones? Daniel creía en Dios. Y el rey hizo todo lo posible, pero bueno, había firmado ya, así que no pudo hacer más nada que el Dios a quien tú crees, aquel que tú siempre estás orando, te libre, dijo. Y Dios al otro día vino el rey con voz temerosa. El Dios que tú continuamente sirves, mira la ventaja, en la bendición de servir a Dios. ¿Te ha podido librar de la boca de los leones? Lo había librado.
el Señor dice había mandado un ángel. Le había tapado la boca a los leones. Y ahí estaba Daniel. Amén, ni un rajuño tenía. Así que, hermano, Dios te guarda, Dios te bendice, Dios te fortalece, Dios te cuida. Amén. ¿Qué más podemos ver en la palabra del Señor aquí? Así que, hermanos, sed sobrios y velad. Porque el diablo, decíamos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y más en este tiempo que estamos viviendo. A los de afuera el diablo ya los tiene en sus garras, pero él está buscando algún cristiano que esté descuidado, que no esté velando, que no esté orando, que no esté buscando de Dios, que esté distraído con las cositas de este mundo. Pero gloria a Dios que tú estás velando, que tú estás despierto, que tú estás fiel, que tú eres una atalaya. Amén. Seguimos. Dice, someteos, dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira qué batalla. La palabra de Dios dice, tenemos que resistir, ¿cómo? Firmes, ¿en dónde? En la fe. Sabiendo que el Señor está contigo. Sabiendo que el Señor te fortalece, que Él te bendice. Por algo dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días. No dijo cuando pase lucha, prueba, bueno, defendete como puedas. No, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, contamos con el Señor hasta que Él venga o hasta que nos toque partir a su presencia. Pero hay que resistir firmes en la fe, amén. Gloria a Dios. Dice, la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y Él huirá de vosotros. Allí en Santiago, someteos a Dios. Resistid al diablo en el nombre de Jesús. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Y dice que Él huirá de vosotros, lo dice la palabra. Así que vale la pena someterse a Dios, hacer su voluntad, aunque nos cueste. No es fácil hacer la voluntad de Dios. No es fácil ser un buen cristiano en este 2025, pero vale la pena. Mira cuántas promesas tenemos en la palabra. Pero Dios dice, hermanos, resistir firmes en la fe. Y no vayas a creer que solamente, Señor, ¿y qué habré hecho que tengo esta lucha, esta prueba, esta dificultad? Según la palabra del Señor dice que debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Mira por ahí donde persiguen a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos hay que tal vez en este momento están dando la vida por el Señor? ¿Cuántos hay que están siendo perseguidos por Cristo? Por la palabra de Dios, en esos lugares donde nos dejan tener una Biblia. ¿Y nosotros cuántas Biblias tenemos? Se envejece un poco, ya queda ahí, compramos otra. Y en otro lado andan con un versículo pasándose y cuando reciben un versículo se ponen contentos, se ponen alegres, se gozan. Hay un lugar que vi una vez, no recuerdo en qué país, que tenían una Biblia y a uno le tocaba leer un día y hermano era una fiesta. En otros lugares vi que cuando llegaban las Biblias, hermano, se amontonaban para agarrar una Biblia. Que el Señor nos ayude, que podamos despertarnos en este tiempo, amar a Cristo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, sabiendo que Él está con nosotros. Amén. Y que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él va a huir. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Lo que atéis en la tierra, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo.
y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Mirá la autoridad que nos dio el Señor. Amén. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mirá dónde nos llamó. Nos llamó a su gloria eterna. Hermana, hermano, el Señor nos ha llamado a su gloria eterna. A un día estar con Él por la eternidad. Ya hemos comenzado a caminar. Algunos tienen más kilómetros, otros menos. Pero falta menos, hermanos. La palabra dice un poquito más, un poco más, y el que viene ha de venir. ¿Cuánto faltará? Él nos llamó a su gloria eterna. Sos importante para el Señor. Dio su vida. Derramó su sangre en la cruz. Si tendremos para agradecerle a nuestro Padre Celestial por haber enviado a su Hijo y por habernos llamado, como dice aquí, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Salvador, el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, en el cual nosotros estábamos en la B, en la C, no sé en dónde, pero íbamos derechito al infierno. Y el Señor nos rescató, nos eligió. ¿Qué habíamos hecho para merecer esto tan grande? Nada. ¿Sabés lo que estábamos haciendo para merecernos? El infierno. Pero su gracia y misericordia nos alcanzó. Y aquí nos dice la palabra, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesús. Pero nos dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, así que hermano, nos toca pasar aflicción, muchas veces angustia, dolor, desespero. Amén, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir batallando, falta poco. Un poco más, como decíamos, y el que viene ha de venir. Así que Iglesia de Cristo, ahora más que nunca, a perseverar en la palabra de Dios. A perseverar en su presencia. Porque su palabra dice que somos más que vencedores. Así que quiere decir que ninguna lucha, ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna dificultad te va a hacer retroceder en el nombre de Jesús. Después que hayas padecido, dice, que hayas padecido un poco de tiempo, así que son necesarias a veces padecer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esos momentos difíciles nos acercamos a Dios. Si tuviéramos todo, tal vez que no sé dónde estaríamos, creemos que en el Señor. Pero hermanos, es más lindo cuando vemos que cuesta, que no es fácil, pero perseverar en la palabra, seguir adelante. ¿Dónde estaremos mañana? ¿A dónde nos llevará el Señor a predicar su palabra? ¿Delante de quién nos tocará predicar la palabra de Dios? Sí, tú que me estás mirando, Dios va a poner a alguien para que tú le prediques. Ya puesto, por supuesto. Tal vez alguien que tú conoces, lo ves en la tele. No, ¿qué le voy a decir yo? Bueno, Dios te lo va a poner. Amén. Eso que tantas veces le has dicho, le has predicado y no parece que no quieren saber nada. Un día van a venir a Jesús. Y esto es lo que está pasando. Amén. Por su gracia y misericordia. Mira ahí donde nosotros hace unos meses que estamos viviendo en La Teja. Y ahí el Señor puso vecinas como en todo barrio. Y las vecinas habían dicho a Marcela, desde que vinieron ustedes, tenemos paz. Nosotros dijimos, bueno, aquí se está abriendo la puerta. Amén. Y estábamos esperando ese tiempo para predicarles.
Y un día, hermanos, ¿qué era lo que había pasado? Mira las cosas que hace Dios. Un día, la ladera de casa se había, no se rompió, sino que el frío la congeló toda. Y bueno, tuvimos que pedirle, creíamos que se había roto, a la vecina que nos dejara poner unas cosas al freezer. Y fuimos ahí. Y Dios preparó ese día para que se entreguen a Cristo. Mira las cosas que hace Dios. Y ahora le están diciendo, Marcela, mira que queremos que nos reunamos. Y ya están preparando en estos días, en este tiempito, para tener una reunión. ¿Cuándo nos imaginamos nosotros? Amén. Y se entregó ella y el marido a Cristo. Y así Dios va a ser. Así que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Esto que nosotros tenemos, que a veces ya nos acostumbramos tanto. Y sí, tenemos la presencia de Dios, tenemos su Espíritu, tenemos su palabra, pero no te olvides que hay otros que no tienen esa paz. Que hay otros que no ven más allá de lo que ven sus ojos. Y nosotros podemos mirar más allá. Y hermanos, como decíamos, y mirar ya a la eternidad, la vida eterna. Ya vamos caminando ahí derechito. Y ya podemos visualizar un día estar con el Señor. Amén. Ya hay que disfrutar desde ahora, no esperar, bueno, cuando esté allá lo voy a disfrutar. No, hermana, gloria a Dios. Sí, vamos a disfrutar allá. Pero ¿por qué no empezar acá? Si la vida es hermosa, la vida es linda. Amén, ahora que estamos en primavera. Gloria a Dios, qué maravilloso. Hermanos, así que dice, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Él lo va a hacer, porque Él lo hace todo. A veces tenemos que pasar por esa zaranda. No nos gusta, miren que a nosotros tampoco nos gusta. Pero a veces tenemos que pasar. Estamos en las manos de Dios. Y todo lo que acontezca, si le somos fieles a Dios, si estamos en santidad, si le amamos, todo lo que acontezca es porque el Señor lo permite. Pero Él promete, después que hayamos padecido un poco de tiempo, no sabemos cuánto es el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es distinto al de nosotros. Algunos meses, años, no sé qué tiempo estás o estás pasando por esa prueba, pero el Señor dice Él mismo, os perfeccione, gloria a Dios. Él está trabajando en nuestro corazón. Si nosotros pudiéramos mirar la obra que Dios está haciendo en nosotros, qué lindo que sería. Pero podemos sentir, podemos ver en muchos, pero hay algo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y dice aquí que Él mismo perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Todo lo hace Cristo. Todo lo hace nuestro Padre en el nombre de Jesús. Y en nuestra vida el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Por algo dice su palabra que Él está trabajando y esa obra que Él come, la buena obra, no cualquier obra, la va a perfeccionar hasta que el día, hermano, que nos llame a su presencia. Pero para eso tenemos que serle fiel, seguir adelante, no desmayar. Y cuando nos faltan la fuerza, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Cuando vemos que no podemos más, diga el débil, fuerte soy, tenemos todo para ganar. Si dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, bueno, caminemos, rindámonos a Él para que Él haga la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito Señor, gracias. Te amamos, Rey.
Te adoramos. Tú eres bueno. Pónete de pie. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por tu palabra santa, por tu palabra eterna, por tu palabra poderosa. Gracias por habernos sellado con tu Espíritu. Gracias por ser templo de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú estás trabajando en nosotros. Gracias por tu iglesia. Gracias por nuestros hermanos, por cada uno de ellos. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Sigue trabajando, sigue afirmándonos, perfeccionándonos, estableciéndonos. Sigue hablando a nuestros corazones. Mira tu iglesia, Dios amado. Haz esa obra maravillosa que solamente tú puedes hacer para la gloria y honra de tu divino y precioso nombre. Espíritu de Dios fluye. Espíritu de Dios ministra en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso, no hay otro como tú. Gracias. Sigue orando a Dios. Bendito Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la vida eterna. Gracias por quitar la piedra de nuestros corazones. Por quitar la ceguera en nuestra vista. Gracias por darnos de tu Espíritu. Dice tu palabra que tú derramaste en nuestros corazones abundantemente de tu Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero orar por aquellos hermanos